Ricardo Uncuango. Dado el uso de la palabra al asambleísta Ricardo Ulcuango, quien ya se prepara, lo observamos hasta aquí en el hemiciclo parlamentario. Vamos a escuchar su intervención. Señora presidenta, saludando a todos los colegas asambleístas y también a todos los ciudadanos que nos miran, que nos escuchan este debate. Efectivamente, este es un tema que se ha venido entre debates y debates. El movimiento indígena, liderado por la CONAIE, ha venido impulsando, entre otros temas, en lo que tiene que ver en lo de la educación superior, contar como una política de Estado. Eso ha sido años de lucha, años que se ha venido proponiendo a diferentes gobiernos. Lamentablemente, la Constitución del 1998, hijo del cuartel de Sangolquí, cerró absolutamente todo para que se creara las universidades públicas. Con esa Constitución que no permitía la creación de las universidades públicas, y obviamente ya sabemos quién estuvo en la Comisión de Educación en esa Asamblea Constitucional, protegido en el cuartel de Sangolquí. Y obviamente en el año 2004, en este mismo Parlamento, propusimos con el compañero Jorge Guamán, diputado por la provincia de Cotopaxi, y este ciudadano como diputado por la provincia de Pichincha. Se creó esa universidad Amauta Ihuasi, pero como una universidad particular. Claro, porque también en ese entonces, quien presidía la Comisión de Educación era la persona que protegía solamente a sus intereses, más no los intereses reales del pueblo. Por eso se crea esa universidad Amauta Ihuasi como particular. Pero efectivamente ya en el proceso del desarrollo de la institucionalidad no se avanzó porque no tiene recursos. Las nacionalidades y pueblos indígenas no están pensando en tener una universidad privada, de ninguna manera, o una universidad para el negocio, de ninguna manera. Claro, como no existe recursos, no ha funcionado. Y efectivamente, la Constitución Política del año 2008 reconoce efectivamente el derecho a la educación a los pueblos y nacionalidades indígenas, inclusive el idioma quichua y el idioma shuar debe ser transversal en todas las universidades del país. Lamentablemente no existe hasta ahora. Quiero decir, entró a un proceso de evaluación a las 14 universidades privadas, que si bien es cierto, había facilidad de ingreso para la gente que tenía plata, pero además de eso, se ingresaba a las universidades privadas, sus títulos pudieron haber sacado, pero su conocimiento no garantizaba lo que quería el país. Por eso, con la Constitución del 2008, entra a un proceso de evaluación y se cierra 13 universidades privadas de lucro, de garage, que se lo ha dicho. En ese proceso ingresa la Universidad de Amauta Ihuasi a un proceso de evaluación y que por supuesto
no existe, tal vez en la región, una experiencia de evaluación a este tipo de universidades, que es de carácter de las nacionalidades de pueblos indígenas, que tiene diferente la sabiduría, la ciencia y la tecnología, que ha mantenido por miles de años. Si quiere evaluar con el mismo estándar que se va a evaluar a otras universidades, entonces efectivamente no alcanza. Pero sobre todo no alcanza porque la universidad, así como ahora, si es que desde el Estado no asigna los recursos, no va a funcionar esta universidad. El gobierno de ternura, el gobierno del diálogo, engañó a las nacionalidades y pueblos indígenas ofreciendo entregar la sede de la UNASUR en ese entonces para la universidad, sabiendo muy bien que jurídicamente no lo podía hacer. Eso era el pretexto de involucrar a las nacionalidades y pueblos indígenas para eliminar la UNASUR. Bien hubiera hecho en este proceso de pandemia que se ha vivido la UNASUR como un organismo regional. Pero claro, por el mandato del norte tenía que eliminar a la UNASUR y ofrecer la sede de la UNASUR para las nacionalidades de pueblos indígenas. El gobierno de Moreno no tuvo la palabra, nunca ha tenido la palabra y nunca ha cumplido con los ofrecimientos. Solo engañar, engañar, engañar al pueblo, a todo el pueblo ecuatoriano. Entonces, yo creo necesario de que al menos los pueblos indígenas, la CONAIE, las nacionalidades de pueblos indígenas, siempre estamos planteando de que debe ser como política de Estado. Crear la universidad o crear alguna entidad, pero también tiene que colocar recursos. Si no coloca recursos financieros, no va a funcionar. Yo, estando plenamente de acuerdo, la ampliación del plazo de esta comisión gestora, pero también hay que revisar la comisión gestora hasta dónde ha avanzado, cómo ha sido ese proceso, si es que hay que cambiar para que empiece a agilizar la institucionalidad de la Universidad Amauta Yuasi. No confundamos. Aquí se ha planteado de que hay que reabrir a las 14 universidades, a las 14 universidades privadas de lucro, mientras que esta universidad es pública, comunitaria, hay que fortalecer. Por eso, también quiero decirle, las universidades públicas como Iquiam y Achay, la Universidad Nacional del Ecuador, la Universidad de las Culturas, son universidades públicas que ha creado. Es más, los estudiantes de la Universidad de Achay han sido reconocidos a nivel internacional. Por eso, invito a este gobierno para que dé mayor apoyo a estas universidades, así como a todas las universidades públicas del país. Tiene un minuto, señor asambleísta. De igual manera, con esto quiero concluir, me ha sorprendido la postura de los compañeros de Pachacuti. Solamente la solicitud del cambio del orden del día, de que comparezca el ministro de Gobierno actual para que informe sobre cuáles han sido su comportamiento del ministro de Gobierno anterior, del anterior régimen, el envío de materiales policiales hacia Bolivia, pero además de eso, en el octubre del 2019 fuimos reprimidos con las bombas caducadas. Resulta que luego de 2-3 semanas envía un cargamento hacia Bolivia. Eso es lo que queríamos conocer con la presencia del
ministro de gobierno actual. Si es información reservada, pues lo haga acá, en este seno. Por eso era nuestro pedido, pero así es la situación. El país debe saber, los pueblos y nacionalidades indígenas deben conocer cómo fueron llevados adelante la represión del pasado 2019, octubre de 2019. Con esto reitero nuestro apoyo para que se amplíe el plazo de que esta universidad efectivamente avance la institucionalidad y de esa manera dar una respuesta a los estudiantes de las nacionalidades y pueblos indígenas y no de las nacionalidades y pueblos indígenas, es decir, la interculturalidad en la educación. Muchísimas gracias, señora presidenta. De conformidad con el artículo 130.